Los problemas de robos en Soacha son un tema complejo que puede analizarse desde diversas perspectivas éticas. Aquí hay algunas ideas. Ética de la justicia. Los robos violan los derechos fundamentales de las víctimas, como el derecho a la propiedad y a la seguridad. La falta de acceso a oportunidades económicas y sociales puede generar desigualdades que fomentan la delincuencia. Desde esta perspectiva, la justicia social implicaría abordar las causas profundas de la delincuencia. El sistema judicial tiene la responsabilidad de garantizar que los delincuentes rindan cuentas por sus actos, pero también de promover la rehabilitación y la reinserción social. Ética de la responsabilidad. Los individuos tienen la responsabilidad de respetar la ley y los derechos de los demás. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y de crear condiciones que prevengan la delincuencia. La comunidad tiene la responsabilidad de fomentar valores como el respeto, la solidaridad y la convivencia pacífica. Ética del cuidado. Las víctimas de robos sufren daños físicos, emocionales y económicos. Desde esta perspectiva, es importante brindarles apoyo y atención. También es importante considerar las circunstancias que llevan a algunas personas a delinquir, y buscar formas de ofrecerles alternativas y oportunidades. La falta de oportunidades de empleo digno, la pobreza, la falta de acceso a la educación, son factores que fomentan la delincuencia. Factores que contribuyen a los robos en Soacha. Desigualdad social y económica. Falta de oportunidades de empleo y educación. Presencia de grupos delictivos. Debilidad del sistema judicial. Falta de alumbrado público. Posibles soluciones. Implementar programas sociales que aborden las causas profundas de la delincuencia. Fortalecer el sistema judicial y policial. Promover la participación ciudadana en la seguridad. Fomentar la educación y la cultura de la legalidad. Mejorar la infraestructura en los barrios. Es importante abordar este problema de manera integral, considerando tanto los aspectos éticos como los factores sociales, económicos y políticos que contribuyen a la delincuencia. La corrupción en Soacha, como en cualquier otro lugar, es un problema grave que socava la confianza en las instituciones, desvía recursos destinados al bienestar público y perpetúa la desigualdad. Desde una perspectiva ética, podemos analizarla desde varios ángulos. 1. Violación de la confianza pública. Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de actuar en el mejor interés de la comunidad. La corrupción, en todas sus formas, malversación de fondos, sobornos, nepotismo, etc., representa una traición a esa confianza. Cuando los ciudadanos ven que los recursos públicos se desvían para beneficio personal, se erosiona la confianza en el gobierno y se debilita el tejido social. 2. Injusticia y desigualdad. La corrupción a menudo beneficia a quienes ya tienen poder y recursos, mientras que los más vulnerables son los que más sufren. Los fondos que deberían destinarse a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura se desvían, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Casos como los que se reportan con la alimentación escolar, PAE, son un claro ejemplo de cómo la corrupción afecta directamente a los más vulnerables. 3. Falta de transparencia y rendición de cuentas. La corrupción prospera en la oscuridad. La falta de transparencia en la gestión pública y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas permiten que los actos corruptos queden impunes. Es fundamental que existan mecanismos sólidos de control y supervisión, así como una prensa libre e independiente que pueda exponer los casos de corrupción. 4. Impacto en el desarrollo. La corrupción obstaculiza el desarrollo económico y social. Los inversionistas se muestran reacios a invertir en lugares donde la corrupción es rampante, y los recursos se desvían de proyectos que podrían mejorar la calidad de vida de la población. En una ciudad como Soacha con tantas necesidades, el impacto de la corrupción es aún más devastador. Para combatir la corrupción en Soacha se requieren medidas integrales, que incluyen fortalecimiento de las instituciones de control y supervisión, promoción de la transparencia y el acceso a la información pública, participación ciudadana activa en la vigilancia de la gestión pública, educación en valores éticos y cívicos, aplicación estricta de la ley y sanción a los responsables de actos de corrupción. Es importante recordar que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de todos: los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los funcionarios públicos deben trabajar juntos para construir una sociedad más justa y transparente. La educación en Soacha, especialmente para personas de bajos recursos, presenta un complejo dilema ético. Aquí hay una exploración del problema y posibles soluciones éticas. El dilema ético:
Igualdad de oportunidades cumple es realidad socioeconómica. El principio ético de igualdad de oportunidades exige que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico. Sin embargo, la realidad es que los niños de bajos recursos a menudo enfrentan barreras significativas. Escuelas con menos recursos, falta de acceso a tecnología, nutrición deficiente y entornos familiares desafiantes. Justicia distributiva. ¿Cómo distribuimos los recursos educativos de manera justa? ¿Deberíamos dar más recursos a las escuelas en áreas de bajos ingresos para compensar las desventajas? ¿O deberíamos distribuir los recursos por igual, asumiendo que todos los niños tienen las mismas necesidades? Soluciones éticas. 1. Priorización de la equidad. Adoptar una ética de la equidad en lugar de la igualdad. Esto significa reconocer que los niños de bajos recursos necesitan más apoyo para alcanzar el mismo nivel de éxito que sus compañeros más privilegiados. Esto podría implicar la asignación de más fondos a las escuelas, en áreas de bajos ingresos, la provisión de programas de tutoría y apoyo adicionales, y la implementación de programas de nutrición escolar. 2. Enfoque holístico. Reconocer que la educación no se limita al aula. Un enfoque ético debe abordar las necesidades holísticas de los niños, incluyendo su salud, nutrición y bienestar emocional. Esto podría implicar la colaboración con organizaciones comunitarias y agencias gubernamentales para proporcionar servicios de salud, asesoramiento y apoyo a las familias. 3. Participación comunitaria. Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones educativas. Los padres, los líderes comunitarios y los maestros deben tener voz en cómo se asignan los recursos y cómo se diseñan los programas educativos. Esto fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad compartida por la educación de los niños. 4. Transparencia y rendición de cuentas. Garantizar la transparencia en la asignación de recursos educativos y la rendición de cuentas por el uso de esos recursos. Esto ayuda a prevenir la corrupción y garantiza que los fondos se utilicen de manera efectiva para beneficiar a los estudiantes. 5. Formación de docentes. Invertir en la formación de docentes, especialmente aquellos que trabajan en áreas de bajos ingresos. Los docentes deben estar equipados con las habilidades y el conocimiento necesarios para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes de bajos recursos. 6. Tecnología y acceso a Internet. Asegurar el acceso equitativo a la tecnología y a Internet. La brecha digital puede exacerbar las desigualdades educativas. Se deben buscar soluciones para proporcionar dispositivos y conectividad a los estudiantes que carecen de ellos. Al implementar estas soluciones, podemos avanzar hacia un sistema educativo más justo y equitativo en Soacha, donde todos los niños tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.